Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en Directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Gabriel Lumière y viene a compartir la charla titulada Futurología, el peligro de las predicciones. Gabriel Lumière estudió licenciatura en artes y en ese camino descubre el gran poder terapéutico y transformador del arte. Mientras estudiaba, se encuentra con el tarot de Marsella y el método evolutivo que propone Alejandro Jodorowsky, el cual estudia junto con la psicogenealogía y la psicomagia, incluyendo estudios y herramientas del psicoanálisis para desarrollar su propio método y camino. Ahora mismo, en estos días, se dedica a ayudar a la gente a través de su consulta, de talleres y de conferencias alrededor de todo el mundo. Mindalia Televisión nos quiere dar una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar a una más gente: Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. También puedes encontrar estos canales en YouTube y no olvides, por último, dar a me gusta y comentar este vídeo para ayudarnos. Recuerda que para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes. Muy importante, acordaros que se olvida a veces el país, y seguido de vuestra pregunta. Damos ya, sin más, paso a nuestro invitado, a Gabriel Lumière y su conferencia Futurología, el peligro de las predicciones. Pues Gabriel, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy bien, un poco nervioso, pero contento de estar acá. Bueno, agradecerles la posibilidad de poder compartir esto que estoy haciendo y que me gusta tanto hacer con ustedes. Así que muy bien, muy bien. Pues te doy paso cuando tú quieras, va a salir, ya verás que va a salir muy bien. Muchas gracias a por todas, a por ello. Vale. Entonces, bueno, ya como bien decía John, mi nombre es Gabriel y siempre digo que me llaman Gabriel porque es un nombre que no he elegido, no es un nombre que me pusieron mis padres, y es un sonido también que va como grabándose en el inconsciente y que va a tener distintos mensajes, distintas eh, formas, digamos, de sonar en mi vida, y es un nombre que hoy elijo usar, por eso digo que me llaman Gabriel. Eh, la propuesta de hoy, ¿no? Futurología, el peligro de las predicciones. Primero me gustaría hablar de por qué hablar de futurología, ¿no? Como decía John en la presentación, me dedico al tarot, a la tarología, que me gusta hacer la diferencia siempre en tarología y tarotista, ¿no? Tarólogo y tarotista. Tarotista es alguien que se encarga más bien del arte del tarot, es un artista del tarot, alguien que puede dibujar su propio tarot, alguien que puede crear un tarot, o alguien que puede también crear su forma de leer tarot, de adivinar con el tarot. Y tarología o tarólogo tiene que ver más bien con el estudio del tarot, el estudio de los símbolos, el estudio del impacto de estos dibujos, de estas imágenes en el inconsciente, en la vida. Tiene que ver con entender el funcionamiento, con entender la estructura. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un poco una diferencia, tal vez más bien de palabras, pero me gusta hacer esa diferencia. Entonces, me gustaba proponer este tema porque mucha gente viene a consulta preguntándome, ¿no? Por el futuro. El tarot es conocido alrededor del mundo más bien por su poder adivinatorio, su poder oracular, su poder predictivo, ¿no? Entonces, más allá de que yo no me dedico a hacer tarot eh, para adivinar el futuro o tarot
para predecir, ¿no? O para adivinar cuestiones de la personalidad de la gente o lo que está sucediendo, me gustaba hablar por qué no elijo ese método, ¿no? Y aún así, cuando yo explico, no leo el tarot, no hago adivinación, no leo el futuro, se sigue preguntando, también sucede en los cursos donde yo enseño a utilizar el tarot, a estudiar el tarot, caemos en esa cuenta al momento de la lectura, al momento de la práctica, de qué pasaría, ¿no? ¿Qué me va a pasar en el trabajo? ¿Qué me va a pasar con esta persona que estoy conociendo, en el amor? Entonces, por eso me interesaba hablar de la futurología y del peligro que conlleva muchas veces caer en esos aspectos. De ninguna manera quiero bombardear o desprestigiar a la gente que se dedica, ¿no? a adivinar el futuro, a predecir el futuro, pero sí me gusta como hablar de las advertencias que tenemos que tener en cuenta eh, para, no sé, para ser más conscientes al momento de realizar una consulta de tarot o de hacer una lectura, si es que soy tarotista o soy tarólogo. ¿Qué es la futurología? Bueno, es un poco lo que les estaba contando antes, tiene que ver con la predicción de eventos, la predicción del futuro, con la adivinación de lo que va a suceder, con la adivinación de lo que le está pasando a la persona, pero más que nada tiene que ver con eventos futuros. En la historia siempre se han usado los oráculos, si ustedes ven películas o leen libros en la mitología, siempre había un personaje, una pitonisa, un pitonizo, un vidente, que se encargaban de ir a leerle, a preguntarle, ¿no? El brujito, la brujita del pueblo, a preguntarle qué iba a pasar con tal cuestión, en épocas de batallas, de guerras también, ¿no? A ver por qué va a pasar con esta guerra, qué va a pasar con esto, ahora que está el Mundial jugando un papel importante a nivel social, más allá de que a mí no me interesa o no me gusta el fútbol, se nota, ¿no? Que ahí en los medios está este aire de Mundial, entonces la gente quiere saber si va a ganar su equipo, si no. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención, lo que me llevó, digamos, a proponer este tema y entender más o menos por dónde va. ¿Por qué considero, o mucha gente que se adapta al método, que trabaja más o menos como yo, parecido, que es peligroso trabajar con predicciones? La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir una lectura predictiva o de acudir, ¿no? o de escuchar una lectura predictiva, una lectura adivinatoria, es que muchas veces tiene que ver con la falta de compromiso conmigo mismo, ¿no? Tiene que ver con no hacerme cargo de aquello que tengo que hacer, no hacerme cargo de aquello que tengo que decidir, no hacerme cargo de aquello que tengo que tomar responsabilidad, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que alguien externo a mí me diga lo que va a pasar. Entonces, es como si soltara ese peso de tener que decidir, como si soltara ese peso de tener que hacer. Entonces, lo peligroso de esa cuestión de soltar la responsabilidad, lo peligroso de soltar esa acción que me compromete con mi vida misma, es justamente que puede estar condicionando muchísimo mi comportamiento. Entonces, los animo a que sean conscientes verdaderamente si es necesario en realidad acudir a alguien para que me adivine el futuro. Si realmente tiene que ver con una necesidad, con algo que quiero saber, con una curiosidad, o tiene que ver con una falta de compromiso conmigo mismo, una falta de compromiso con mi propia acción, una falta de compromiso con lo que debo hacer, con lo que tengo que hacer, ya sea para mi evolución o para solucionar una cuestión o para atravesar una cuestión. Ese es el primer punto, es el primer punto y el más importante para mí con respecto a leerme el futuro. Tengo que tener en cuenta mucho, ¿no? Si realmente es eso o es que no quiero hacerme cargo de lo que tengo que decidir o lo que tengo que hacer. Luego les voy a contar algunos chistes, algunas historias que tienen que ver con esto, ¿no?
Luego la segunda cuestión, que es por lo que me parece peligroso acceder a la futurología, es el condicionamiento que este mensaje puede estar generando en mí. Y no me refiero solamente, como les decía antes, a que influya en la toma de decisiones, en lo que yo vaya a hacer o en lo que no vaya a hacer con respecto a lo que me han leído, sino también en la vida cotidiana, ¿no? Ese condicionamiento al momento de moverme comúnmente. Mira, voy a contar una historia que tiene que ver con una consultante que me acude, ¿no?, a mí después de haber tenido una lectura del futuro, donde en esta lectura del tarot del futuro le habían hablado de un accidente que iba a tener con toda su familia en el coche. Entonces, eso, además de generar muchísima angustia en el momento en el que recibe la lectura, ¿no?, de generar miedos, de generar nerviosismo, ansiedad, a ver cuándo va a ser ese accidente, a ver cuándo va a ser ese viaje, que eso me desgasta mucho, me drena de la energía, no me deja tranquilo, no me deja estar bien, me cuesta dormir después de recibir ese mensaje. Tenemos que tener cuidado con lo que se graba en nuestro inconsciente. El funcionamiento del inconsciente es bastante particular. Es como un disco duro, un disco rígido, como decimos en Argentina, donde se va grabando absolutamente todo lo que está sucediendo y todos los mensajes, no solamente de alguien, sino los mensajes simbólicos, las señales, las publicidades, los sonidos, las sensaciones físicas, corporales, las emociones, se van grabando todas las experiencias, aunque yo no sea consciente de que eso se está grabando, ¿no? Es como una grabadora que está todo el tiempo encendida, incluso cuando dormimos. Las experiencias que tienen que ver con lo onírico, con los sueños, también se graban allí. Incluso también todo aquello que sucede en el momento en el que nuestra memoria no está del todo formada, no está del todo preparada, por ejemplo, el nacimiento, ¿no? Hay muchos casos que hablan de situaciones que están generadas a partir de un nacimiento traumático y que quedan grabadas ahí en el inconsciente, pero que obviamente no podemos recordar. El inconsciente, desde ese momento de nuestra vida, de nuestra existencia, ya está grabando información. Desde ese momento ya empezó, ¿no?, este ciclo de grabación y grabación. Incluso no solamente se está grabando la conversación que tengo con una persona, sino, como les decía antes, el sonido que pasa por detrás, que no estoy poniendo atención, se graba también la conversación de la persona que pasa por la calle con otra, aunque mi atención, aunque mi razón esté centrada en otra cosa. Entonces, la lectura del futuro, en realidad cualquier lectura, cualquier palabra, cualquier conversación que tengo, es como una semilla, es como un punto que se graba ahí adentro, en lo profundo del inconsciente, y que luego va a ir moviéndose dependiendo de la historia que nosotros tengamos de vida, dependiendo de las experiencias, del recorrido y de la conciencia que tengamos, va a empezar a desarrollarse, esa semilla va a empezar a crecer, va a empezar a florecer, va a empezar a avanzar o puede quedarse ahí sepultada y después de un tiempo empezar a florecer y a crecer. Pero el tema es que esa semilla puede darme buenos frutos o esa semilla puede ser un veneno para mi vida. ¿Y por qué cuento esto, no? Esta paciente, esta consultante que me llama para contarme esta historia de que un tarotista le había dicho que iba a tener un accidente con toda su familia en el coche, en el momento en el que recibió la noticia le daba risa, ¿no? Es como, yo no creo que me pase esto, me parece que es un juego, no le creí nada, ¿no? La razón estaba atenta a eso y la razón decía, esto no puede ser así. La razón decía, esto es un chiste, la razón decía, esto no lo voy a creer porque no me hace daño, porque me hace daño, perdón. Entonces, la razón me va a dar un montón de excusas, ¿no? O el ego, si se quiere. Pero después de un tiempo, esta persona que había recibido este mensaje negativo de esta lectura del futuro, del accidente en el coche con su familia, va
absolutamente, ¿no? Le toca viajar en el coche con su familia a un lugar cercano de vacaciones y ahí es donde se da cuenta de que esa semilla estuvo trabajando todo este tiempo porque comienza a tener dentro del coche un ataque de pánico, no un ataque de ansiedad, de nerviosismo, de tristeza, que tuvo que cancelar ese viaje porque no podía soportar la sensación de creer que iba a tener un accidente y además la culpa por no frenar ese viaje sabiendo que iba a viajar con toda su familia. Entonces, ese es uno de los grandes peligros que tienen las predicciones, después de condicionar también nuestra acción y de soltar la responsabilidad. El tema es que estas semillas quedan grabadas ahí inconscientemente y pueden estar de alguna manera influenciando en nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta. Eh, la otra cuestión es entender que somos seres creativos, ¿no? Hay una de las definiciones de Dios que significa el que crea su propia realidad. Entonces, podemos decir que somos dioses o que tenemos un Dios interior que nos permite crear nuestra propia realidad. Entonces, si nosotros estamos creando todo el tiempo nuestro presente, el futuro no es más que un resultado de lo que yo estoy creando en este presente, ¿no? El futuro es un resultado de todo el pasado que estuve creando mi presente constantemente y del presente que estoy construyendo hoy. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos si realmente alguien puede ver lo que yo estoy creando, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene esta capacidad, que puede hacer premoniciones, que tiene sueños, que es vidente, ¿no? Pero aún así, creo que es una capacidad muy especial. Eh, Creo que tenemos que hacernos responsables de lo que estamos creando, tenemos que hacernos responsables de este presente, porque de todas maneras el futuro es algo que no existe y el pasado es algo que ya existió. Entonces, este momento presente es lo único en lo que podemos estar confiando y es en lo único que podemos trabajar, actuar y modificar constantemente, ¿no? Este presente constante, este presente continuo. Entonces, si yo tomo las decisiones adecuadas en este presente, si yo eh, vivo lo que tengo que vivir en este presente, si yo experimento lo que tengo que experimentar, si yo hago lo que tengo que hacer para mejorar mi futuro, tengo que confiar en que ese futuro va a ser el resultado de esto que yo estoy moviéndome y creando hoy mismo. Eh, Además, hay otra cuestión, ¿no? La física cuántica o la teoría de cuerdas, ¿no? Que habla de estas 11 dimensiones que están funcionando en este momento presente de forma paralela, donde nuestro yo humano, físico, mental, está viviendo esta realidad, 3D o 4D si es que incluimos el tiempo. Tenemos que imaginarnos que ante cada decisión que tomamos, yo siempre pongo el ejemplo absurdo de una persona que, bueno, que tal vez no es tan absurdo, una persona que se levanta por la mañana y elige entre tomar un café o un jugo de naranja. Esa elección que divide los campos ya generaría ciertos acontecimientos futuros muy distintos. Entonces, tenemos que imaginarnos que cada vez que vamos a hacer una elección, incluso tan absurda como tomarme el jugo de naranja o tomarme el café, abre una posibilidades, un abanico de futuros de tal vez 11 o 10 futuros posibles, ¿no? Yo me tomo el café, me cae mal, luego estoy nervioso durante el día, entonces en el trabajo me va mal, entonces mi jefe me dice algo, ¿no? Por ejemplo, o me tomo un jugo de naranja, me siento súper bien, tengo buena energía, voy de buen humor al trabajo. Eso es un poco empezar a entender cómo se construye ese futuro, cómo sucede ese futuro. Ante cada elección, 10 futuros posibles, entonces puede haber alguien que nos puede acercar a estas visiones posibles, que nos puede acercar a un montón de posibilidades futuras o que nos puede recomendar, ¿no? Que nos puede dar como un panorama, si tú actúas así,
puede suceder esto, si estás viviendo de esta manera o estás realizando esto, te va a suceder lo otro, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con adicciones. Si tú obviamente estás consumiendo una sustancia que te hace daño y que te genera adicción, sabemos un poco qué va a suceder con ese futuro. Y además que esta lectura del futuro, otro de los peligros que oculta, es que genera a veces como ciertas inseguridades, ¿no? O cierta adicción a saber qué es lo que va a pasar y que no me permita eso vivir la experiencia que yo necesito para crecer. Me puede empezar a generar temores, me puede empezar a generar ansiedades, me puede empezar a generar inseguridades que frenen de alguna manera la evolución o que no me permitan de alguna manera toda esa experiencia que yo necesito atravesar o que yo necesito vivir. Hay un chiste que me gusta mucho de un monólogo de Antonia San Juan, el humor español me gusta mucho, que hablaba de su hijo Paco, ¿no? Antonia San Juan era un personaje que vivía en un pueblo, entonces ella dice, pobre mi hijo Paco, qué mala suerte tiene, qué desgraciado mi hijo Paco, que yo lo veo ahí en el sillón de mi casa, mirando en el sofá, mirando televisión todo el día, sin trabajar, deprimido, triste. Dice, y todo esto es porque yo fui hace un tiempo a la bruja del pueblo y le pregunté, ¿ya? Y dice la bruja del pueblo, señora, dice, su hijo Paco no va a trabajar nunca. Dice, entonces cuando yo le voy a contar a mi hijo Paco, él dice, bueno, si lo dijo la bruja, mamá, entonces no voy a buscar trabajo, ¿no? Pero bueno, dice que se quedaba tranquila porque él tiene la voluntad. Pero más allá de la broma, estas cosas suceden, ¿no? Muchas veces no nos atrevemos a mover, a hacer lo que tenemos que hacer, a elegir lo que tenemos que elegir, porque hay una semilla del futuro de que algo tiene que ser así y no hay otra manera. Esto pasa mucho también en el amor. ¿Cuándo va a llegar el amor de mi vida? ¿O cómo es el amor de mi vida? Entonces me dicen, bueno, te va a llegar de viaje, es un extranjero, es moreno, con ojos bien oscuros, habla otro lenguaje. Entonces, esa persona que recibe ese mensaje luego va a estar esperando a esa persona ideal o a esa persona que le han sembrado y va rechazando todas las otras posibilidades de encuentro y todas las otras posibilidades de conocer a quien realmente tiene que conocer. Entonces, esa es un poco la reflexión que me gustaría que hagamos juntos con respecto a cómo funcionan las lecturas del futuro, la futurología, a si realmente me es útil o no, a si me aporta algo en mi vida o en realidad está simplemente jugando con los mecanismos de mi ego, con mis miedos, con mis ansiedades, que no me hacen tomar acción de lo que realmente tengo que tomar, ¿no? Que no me hacen tomar atención de lo que realmente tengo que tomar. Esta es como la primera parte de esta charla, de esta conferencia, para entender un poco qué es la futurología y cómo funciona nuestro inconsciente al momento de recibir esta lectura. Pero luego me interesaba hacer una especie de lista, una especie de detalles de las distintas categorías de futurólogos y de futurólogas que existen en nuestro presente, en nuestra sociedad, ¿no? Que estábamos hablando principalmente en la gente que se dedica al tarot, que hace evidencia, primero, ¿no? Como primer punto para destacar, que es una categoría que ya conocemos y que yo creo que es la categoría que ustedes estaban imaginando o que estaban esperando en ese momento. Pero luego hay otra categoría de personas que se encarga de adivinar nuestro futuro, ¿no? Y que actúan como futurólogos y futurólogas, aunque no lo sepan muchas veces, y que además tiene una gran incisión en nuestra vida cotidiana, una gran incisión en nuestra historia y en nuestro inconsciente, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, ¿no?
la familia es la segunda categoría que se encarga de predecir nuestros futuros. Y como son personas que amamos con todo nuestro corazón, o son personas que realmente estamos unidos, nuestros inconscientes, nuestra psicología, nuestra forma de crecer, de pensar, está unida a nuestro árbol familiar, más allá de la relación que tengamos con ellos o no. Les pongo a pensar, les pongo a reflexionar sobre estas cosas que suceden, ¿no? en los clanes familiares, en los centros familiares, en las reuniones incluso. Grandes futurólogos y futurólogas. Hay cosas como así, yo estoy seguro que han escuchado. Con ese trabajo te vas a morir de hambre, ¿no? Primera predicción, mucha gente seguro que está sintiéndose identificada. Con ese trabajo te vas a morir de hambre. Si te comportas de esa manera, te vas a quedar solo. Si te comportas de esa manera, la vas a pasar mal. Si eliges a este tipo de personas como parejas, siempre vas a estar atado. Siempre hablando del futuro, ¿no? Te vas a tener que romper el lomo, el cuerpo para vivir bien, para ganar bien la vida, para ser rico. Te vas a tener que romper el alma para ganarte el reino de los cielos. No lo sé, ¿no? Dependiendo qué creencias, dependiendo qué forma de ser tenga este árbol familiar, este clan familiar, estoy seguro que muchos y muchas hemos recibido predicciones de nuestra familia que tienen como base en realidad cuidarnos, ¿no? Y que estemos bien y que no nos hagamos daño, pero son semillas que se plantan en nuestro inconsciente con mucha más fuerza a veces, justamente por el vínculo que tenemos, que la de un vidente, la de un futurólogo. Entonces, una persona que recibe un mensaje como si te comportas de esta manera te vas a quedar solo, o si te comportas de esta manera vas a ser igual a tu madre, vas a ser igual a tu padre. Luego, con el paso del tiempo, nos ponemos a pensar en esas grandes predicciones que se nos hacían cuando éramos niños o que se fueron repitiendo en el desarrollo de mi vida, en mi familia, y tal vez es una predicción que se estuvo cumpliendo, no porque sea cierta, sino por fidelidad a mi árbol genealógico, ¿no? Ustedes saben que la psicogenealogía estudia el funcionamiento del inconsciente familiar, de este grupo familiar, y que dependiendo la historia de nuestra familia va a ir modificándose nuestro cerebro y nuestra forma de pensar y de sentir y de desear y de necesitar. Entonces, muchas veces, por ciertas fidelidades, conscientes o inconscientes, a nuestro árbol genealógico, a nuestra familia, terminamos cumpliendo esas predicciones. Y ahí tenemos otro punto para tocar de por qué son peligrosas las predicciones y que tenemos que tener muy en cuenta, y que es que nuestro inconsciente, por fidelidad, por resonancia, por similitud, realiza las predicciones. Nuestro inconsciente le tiene que mandar una información a nuestra razón o permitirle a nuestra razón decirnos a nosotros mismos que no estamos locos. Entonces, si me predicen esa cosa y yo aseguro que pertenezco a esa familia y que soy de esa familia y que mi abuela y mi mamá y mi papá y mi abuelo tuvieron esa misma predicción y le sucedió, mi inconsciente va a mandar esa información para que yo actúe de la misma manera, o para que yo me frustre, o para que yo viva esa predicción como una realidad. Porque si no la vivo, estoy loco. Porque si no la vivo, me quedo sin familia. Porque si no la vivo, estoy como abandonado por mi árbol. Entonces tenemos que tener en cuenta esta segunda categoría, ¿no? Después de los terapeutas, videntes, tarotistas que se encargan de hablar del futuro, futurólogos y futurólogas, esta segunda categoría, que es el árbol familiar, como gente o personas que predicen nuestro futuro y que además se siembra ahí esa semillita. La tercera categoría de gente que predice el futuro tiene que ver con los profesionales, ¿no? Los profesionales que están ahí, que me refiero a profesionales a personas que tienen un título firmado
por el rey o por el gobierno o por la universidad que dice que es apta para trabajar de ciertas cosas. Eh, Además de que hay profesionales que se encargan de predecir el futuro, eh, le creemos porque tiene un título que avala esa predicción, ¿no? Tiene un título que avala su sabiduría y esta sociedad, ustedes saben, que está construida para eh, que la educación sea de esa manera. Si no hay una universidad, un gobierno, un rey que dice que sabes y que aprobaste todo, eh, cuesta creer, ¿no?, que esa persona sabe de verdad. Ponemos muchas veces en juego la sabiduría, ponemos en juego un montón de cosas simplemente porque alguien que tiene un título nos dice, nos comunica o nos recomienda ciertas cosas. Pero también hay que entender, la primera cosa es que estos profesionales son humanos y que también se equivocan, incluso sin necesidad de hacer el futuro, pero otros que consciente o inconscientemente se encargan de predecir nuestro futuro. Y quiero hablar primero de algo que parece gracioso, pero que no lo es del todo, una categoría de profesionales que se dedican incluso a predecir, viven de eso, que son los meteorólogos. Los meteorólogos se encargan de estudiar los fenómenos meteorológicos. Y una de las secciones que se ha hecho muy popular, tanto en los diarios, en los periódicos, como en la web y en la televisión, es este momento en donde aparece el meteorólogo o la persona que se encarga de leer la meteorología, prediciendo el tiempo, el clima de los siguientes días de las siguientes semanas. Entonces nos dice, ¿no?, va a haber, este día va a haber tal temperatura, tal sol, etc. Yo les pregunto para que reflexionen también, ¿cuántas veces hemos cambiado un plan con un amigo, con la familia, con alguien, por las situaciones meteorológicas? Entonces, un ejemplo, ¿no? Quedas para el sábado para ver a tu amigo que no lo ves hace mucho tiempo, para ir a pescar, para ir, no sé, de camping, de fiesta, a la naturaleza, un plan que vienen planeando hace mucho tiempo, un viaje, y de pronto escucha una de las personas, uno de los amigos, escucha el pronóstico del día en el que se iban a encontrar, ¿no? En el que se iban a encontrar. Entonces, para tal día, 90% de probabilidad de lluvias con vientos huracanados, no salga de su casa, lleve su paraguas, pero no salga del coche porque el paraguas se le va a romper, no lo sé. Entonces, pues el amigo coge el teléfono, lo llama al otro y le dice, mira, que no vamos a poder encontrarnos el próximo sábado porque has visto cómo están cómo estará el clima para ese día, ¿no? Si no me crees, pon la tele o busca en internet. Entonces, pues cancelamos el plan, lo posponemos para dentro de 4 meses, de un año, que no sabemos qué va a pasar, pero lo posponemos porque también nos jugamos un poquito a ser dioses, ¿no? A creer que podemos controlar el futuro. Entonces, bueno, pues lo posponemos, no pasa nada, y luego llega ese sábado y hay un sol impresionante, ¿no? La temperatura ideal para ese encuentro, todo muy bonito, todo muy bello, y tú en tu casa acordándote de la predicción y de la familia y de muchas cosas de esta persona que se encargó de leer el clima y tú habiendo cancelado el plan. Entonces, eso parece ridículo, parece gracioso, pero en realidad no lo es, porque, como estábamos diciendo, nuestro presente es el que crea nuestro futuro y tal vez ese mínimo movimiento de planes puede estar modificando un montón de otras cosas, ¿no? Como el efecto mariposa, que también lo deben conocer, que dice que una mariposa moviendo las alas de un lado del mundo puede generar un huracán del otro lado del mundo. Con las decisiones pasa lo mismo. Y no es para que las vean de forma catastrófica, sino que más bien nos hagamos cargo de la decisión que tenemos que tomar y dejemos de jugar a dioses adivinando el futuro o queriendo que nos adivinen el futuro. Somos dioses, pero dioses conscientes.
Ese es nuestro poder, el de crear. La siguiente categoría de gente que se dedica a predecir el futuro, de profesionales que se dedican a predecir el futuro, son algunos, porque no quiero generalizar, profesionales de la salud. Algunos y algunas profesionales de la salud. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas con enfermedades fuertes, enfermedades terminales, y lo digo así y ahora voy a explicar por qué, donde el paciente llega a consulta, llegan los chequeos, los estudios, los test, entonces el médico o el profesional que esté enfrente le dice, bueno, esta es la situación, te quedan 6 meses de vida, ¿no? Esta es la situación, te quedan 2 meses de vida. Predicen el futuro, ¿no? También juegan un poco a dioses. Luego esa persona, yo les aseguro que mucha gente que recibe ese tipo de noticias muere exactamente a los 2 meses, o a los 3 meses, o a los 6 meses que el médico le dijo. Pero ¿cómo podemos saber que eso es porque el médico lo sabía o porque en realidad fue una semilla que programó esa muerte, ¿no? Hay personas que cuando reciben esa noticia no mueren el día que les dice el médico, el profesional de la salud, sino se mueren ese mismo día. Me refiero a mueren sus esperanzas, muere su vida, ¿no? Ya es como si todo generara un peso. Veo todo de negro, me muero antes, no lo sé. Pero sí es verdad que mucha gente al recibir esta noticia cambia algo, cambia su chip, cambia su alimentación, cambia su forma de ver el mundo, cambia su forma de verse a sí mismo y recupera una conciencia, una fuerza que antes no tenía. Pero es peligroso, ¿no? Creer que ese profesional sabe cuándo se va a acabar mi vida. Yo conozco muchas historias, incluso dentro de mi familia, de personas que les han dicho, les han dado cierto tiempo de vida, profesionales de la salud, que encima han atendido toda la vida a la misma persona, o se han atendido con el mismo médico, quise decir, y luego esa persona vive muchísimos años más de lo que ese profesional había predecido. Entonces, empecemos a dudar de esas cosas y empecemos también a pensar en dónde ponemos nuestro poder creador, ¿sí? En manos de quién ponemos nuestras decisiones, en manos de quién ponemos nuestras acciones, nuestro futuro, que es el que estamos creando con este presente. Entonces, para mí la duda es santa, ¿no? O la curiosidad, me gusta más decir. La duda es una palabra que genera como cierto chirrido, como cierta ansiedad, como cierta angustia de no saber, ¿no? La angustia existencial del humano de querer saber y conocerlo todo. Entonces me gusta decir la santa curiosidad. Seamos más curiosos de estas cosas y animemos a preguntarnos, ¿esto realmente me sirve? ¿Esto realmente es útil para mí? ¿Esto funciona? ¿Esto me hace bien? ¿Esto mejora mi vida? ¿Esto le aporta a mi vida? ¿O me está restando? ¿O me está condicionando? ¿O me está generando negatividad, ansiedad, tristeza? ¿Vale? Vamos a pasar a la última categoría. Bueno, no es la última, pero es una también importante. No es la última porque ahora me acordé de otra. Que tiene que ver con un gran poder de influencia en los humanos, en las personas, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de sentir, que también se encargan de predecir el futuro todo el tiempo y que son los grandes medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Nos vamos a encontrar con un montón de publicidades, empezando por ahí, que nos dicen, si no utilizas tal desodorante, si no utilizas tal perfume, no vas a encontrar pareja. O te vas a quedar solo toda la noche de fiesta. Si no consumes tal bebida refrescante, perderás energía o
no serás cool, no serás guay. Entonces, de alguna manera nos están metiendo en la publicidad todo el tiempo cuestiones que tienen que ver con el futuro, ¿no? Si no haces esto, te va a pasar lo otro. Hablando todo el tiempo del futuro. Si no eliges tal marca de ropa, no te verás bien. Todo el tiempo estamos influenciados por estas campañas publicitarias masivas que están intentando vendernos futuro. Si no compras o utilizas esta marca de ordenadores, de computadores, de celulares, te funcionará mal, o se te romperá o queda fuera del mercado, no lo sé. Pero tenemos que estar atentos también a qué información consumimos, ¿vale? Ya nos hemos dado cuenta que los futurólogos y las futurólogas no están solamente detrás de unas cartas, de unas bolas de cristal, de unas runas, sino también se encuentran, como ya les decía, en la familia, profesionales de la salud y los medios masivos de comunicación. Y la publicidad no solamente es eso, ¿no? También está la propaganda política, ¿no? Si no me votas, o si me votas, el futuro será este. Ahí tenemos un gran ejemplo de que las predicciones no siempre funcionan, ¿no? ¿Cuántos políticos están prometiendo o hablando del futuro que van a crear? Y eso no solamente no es eso que están creando, sino que además es lo opuesto, lo contrario, ¿no? Vamos a generar más puestos de trabajo y luego nos encontramos con que lo que está sucediendo es gente desempleada y con hambre en la calle. Entonces, hay que preocuparse por crear el futuro propio, ¿no? Y no caer en lo que nos están diciendo los medios, los profesionales de la salud, la familia. Tenemos que ser conscientes de eso. Por eso propuse esta charla, ¿no? Más que nada para hacer una reflexión de cómo funciona esto. Y también los noticiarios, los noticieros, los informativos, ¿no? Estas cadenas que se encargan de anunciar lo que está sucediendo en el país, en el mundo, muchas veces la manejan ciertas personas con ciertos intereses que nos muestran cierta información que es la que a ellos les conviene o la información que vende en el mercado o que les sirve a ellos para funcionar mejor. Entonces, en los noticiarios y en los informativos y en las noticias escuchamos muchas veces no salgas a la calle en tal país porque te van a robar, porque te van a violar, porque te van a hacer esto, lo otro, ¿no? Te predicen también el futuro, la subida del dólar, la caída de la bolsa, todo el tiempo están metiendo en nuestro inconsciente semillitas de cosas que van a suceder o que nos dicen que van a suceder de tal o cual manera para generar este mecanismo de control sobre la masa, ¿no? Este mecanismo de control sobre ti, porque ya te dije, tu inconsciente es permeable, lo graba todo, aunque tu razón no lo crea. Entonces, tenemos que elegir bien qué tipo de información estamos consumiendo, tenemos que elegir bien qué tipo de información está entrando en nosotros. Y proponerles todo el tiempo dudar, todo el tiempo curiosear, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Le creo a este profesional? ¿Qué pasa aquí? ¿Le creo a esta publicidad? ¿De verdad va a pasar esto? Animémonos a jugar, ¿no? Animémonos a ver lo que tenemos que ver, a actuar y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahí es donde está la riqueza de la vida. También, si todo el tiempo estamos sabiendo qué nos va a pasar o todo el tiempo estamos buscando saber qué es lo que va a pasar, vamos perdiendo la inocencia del juego, ¿no? Vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos frente a los acontecimientos de la vida. Entonces, con un miedo a lo que vaya a pasar, estamos perdiéndonos un montón de otras cosas que en realidad están buenas para crecer, ¿no? Para evolucionar. Y sí, que hay veces que tenemos miedo a catástrofes familiares, sociales, personales, no lo sé, y que eso nos genera mucha ansiedad y por eso buscamos a veces refugiarnos en las lecturas del futuro.
pero yo creo que siempre que nos sucedan cosas... Gabriel, simplemente recordar, quedan 3 minutos para acabar conferencia. Gracias. Siempre que tenemos, ciertas cosas para hacer, para resolver, cada vez que nos suceda algo, vamos a tener una batería, un abanico de herramientas para hacer lo correcto, para hacer lo apropiado para mí, ¿vale? Lo que está a nuestro alcance. Entonces, yo creo que es mejor permitirnos vivir esa vida con asombro, permitirnos vivir esa vida con felicidad, con inocencia, y tener ese puntito de duda, de curiosidad frente a cada cosa que nos predigan, ¿no? Con estas categorías que les he nombrado, para que les quede bien claro. Hay muchas preguntas que vienen al tarot de esa manera, ¿no? Quiero saber si la decisión que tomé es correcta o no. Esa es típica en el tarot. Quiero saber si la decisión que tomé es correcta o no. Alejandro Jodorowsky lo pone muy, muy simple, pero yo creo que es muy, muy apropiada, y es: ante una decisión que tomé o que voy a tomar, preguntarnos, ¿me alegra la vida o no me alegra la vida? Si la decisión que voy a tomar o que tomé me alegra la vida, es apropiada, ¿no? Y si esa decisión que tomé o que voy a tomar no me va a alegrar la vida, no es apropiado, no es correcta. Ese es un mecanismo que parece como muy simplista, pero que en el fondo tiene que ver con esto de decidir en cada momento, de tomar una decisión y no tener que estar viendo el futuro. Pensemos en nuestro futuro, en nuestra alegría de ese futuro. Y ahí vamos a poder decidir mejor y no estar tan ansiosos. Entonces, cuando veamos este trabajo de la lectura del tarot, luego vamos a hacer una lectura colectiva, una lectura en vivo. También vamos a aprender, por lo menos con este método que yo utilizo, a hacer una pregunta correcta, a hacer una pregunta útil para mi vida. ¿Ah? Y es por esto que yo no elijo leer el futuro. Entonces, si la pregunta comienza por: quiero saber si va a pasar, quiero saber si me va a suceder, quiero saber si voy a conseguir trabajo, o entender que la respuesta es siempre la búsqueda de un sí o un no, ya esa pregunta la tenemos que descartar, ¿no? Ya esa pregunta no nos sirve. Luego vamos a ir desarrollando también una técnica para poder preguntar a los oráculos o a los tarotistas cosas que realmente nos sirvan, ¿no? Para cambiar, para mejorar nuestra percepción, y que también nos dé la libertad de poder elegir qué hacer, y no que nos sentencien con una predicción del tipo que estuvimos hablando durante toda la conferencia. Bien, me acaban de decir por aquí que ya vamos dentro de un momentito a pasar a las preguntas de la gente que está escribiendo. Así que soy todo oídos para responderles las dudas y las cositas que quieran saber. Pues sí, llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Gabriel. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia. Es un gesto muy sencillo y al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tiene para ti nuestras informaciones, nuestros vídeos, y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir con todas las preguntas. Silvia Vaca nos pregunta desde Washington, desde Estados Unidos: ¿Las profecías bíblicas podríamos decir que son predicciones? Bueno, estamos ahí entrando en un tema bastante particular y para desarrollar en otra conferencia. Ojalá que esta sea la primera de muchas, porque me sentí muy a gusto. Pero claro, tenemos que empezar ahí a investigar también el sistema de creencias, ¿vale? Porque esta conferencia estaba centrada en no desarrollar ningún tipo de
de religión, ¿no? De no desarrollar ningún tipo de cuestiones que tengan que ver con la fe. Entonces, para las personas, te voy a responder así, le voy a responder así, para las personas que obviamente creen en la Biblia o que son católicos, cristianos o que utilicen, digamos, a la Biblia como un libro sagrado, evidentemente pueden ser predicciones que yo puedo creer y que además pueden funcionar en mí por mi sistema de fe. Pero para alguien que no tiene conocimiento de esa religión o para alguien que no tiene conocimiento o no le gusta o prefiere creer en otra religión o en otras cosas, evidentemente ese sistema pues no va a funcionar de la misma manera que funciona para alguien que tiene fe en que eso va a suceder. De la misma por lo mismo que estuve explicando antes, ¿no? Si yo creo en algo, además de que esa predicción se va a grabar en mi inconsciente, le estoy poniendo energía. Si yo creo en algo, le pongo mucha fe a esa predicción, toda la energía y toda la atención y la fe van regando esa semilla y puede ser que de alguna manera eso luego suceda o que eso luego crezca o que eso luego vaya por ahí, porque también mi mente va a estar atenta a todo eso que tiene que ver con esa predicción, porque yo creo y tengo fe en esa predicción y la recuerdo. Entonces mi mente va a ir poniendo atención en todo lo que tenga que ver con esa predicción, si es que tengo fe en que eso se va a realizar o que creo en que eso va a suceder. Así que espero haberte respondido. Vamos con la siguiente pregunta. Manuel Sánchez desde España nos dice: ¿la predicción tiene que ver con el efecto de doble rendija o efecto observador? Saludos y gracias. Muy interesante la pregunta. No conozco bien, o sea, entiendo el efecto observador, entiendo el efecto observador porque en psicoanálisis se ve, pero me cuesta un poquito explicarlo, ¿no? Pero yo creo que puede ir por ese lado. Deberíamos desarrollar otro vídeo donde hablemos del efecto observador, pero yo creo que tiene que ver, que puede ir por ahí, ¿no? Aquel fenómeno que se observa, creo que iba por ahí, no me lo acuerdo bien, es como aquel fenómeno que se observa, lo que sucede es lo que está en el observador y no lo que está sucediendo afuera, ¿vale? No sé si me logré explicar. Entonces puede tener que ver por lo mismo que estábamos hablando antes. Si yo pongo atención, estoy observando ese fenómeno, lo que está sucediendo en realidad o en mi realidad es lo que pasa adentro, en el observador, lo que estoy creando y no lo que está afuera. Me gusta poner un ejemplo de las parejas, si es que va por ahí el tema. Cuando nos imaginamos que mi pareja está pensando, está diciendo o está haciendo otras cosas o está, no sé, actuando de otra forma que no es la que está demostrando, sino la que nosotros creemos que está demostrando. Y ahí es donde empiezan las rayaduras, las ansiedades, los miedos a perderla, tal. El fenómeno de observador es, claro, lo que está sucediendo es lo que yo me cuento, lo que yo estoy observando, lo estoy creando, pero no necesariamente es lo que está sucediendo fuera, ¿no? Me lié un poquito ahí, pero porque ha tocado un tema ahí bastante complejo y que ojalá lo podamos desarrollar en otra conferencia y ojalá te haya podido responder o al menos acercarme a lo que pedías. Vamos a seguir. Nos vamos a Chile con Sandra Peña. Nos dice: hola, una pregunta. ¿Es malo dibujar a las personas fallecidas? Pregunta abierta. Vale, también es un tema que por ahí me lleva a pensar en qué es lo malo y qué es lo bueno. Esa sería mi reflexión, ¿no? ¿Hay algo malo y hay algo bueno? ¿Quién nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno? Cuando yo me empecé a estudiar el tarot, mucha gente me ha dicho, ¿no? Me ha advertido, entre comillas, eso es malo, eso tiene que ver con energías oscuras, te vas a volver loco, eso va a entrar, luego va a ser difícil para ti controlarte, vas a perder energía, se te va a destruir el sistema energético del cuerpo, te vas a enfermar, un montón de cosas, ¿vale?
Pero todas estas predicciones tenían que ver, o todas estas cuestiones tenían que ver con las creencias de cada persona con respecto al tarot, ¿vale? Con lo que esa persona se contaba o le contaron, o con lo que esa persona cree que es el tarot. Sin embargo, yo me encontré con una forma, con un método de abordar, de entrar, de conocer el tarot, que no tiene que ver con esas energías ni con esa cuestión negativa, sino más bien con un estudio intelectual. Por eso hablaba de tarología y de tarotista. Entonces, depende cómo tú te sientas dibujando a los muertos, ¿no? Hay pintores que se encargan de pintar muertos y son muy famosos por eso. Eh, pero yo creo que depende lo que tú te cuentes, si eso será bueno o será malo. Si tú quieres hacerlo, busca la forma de plantarte semillitas, ¿no? En tu realidad, en tu inconsciente, de por qué es bueno para ti. Y si crees que es malo, ¿no? Pues trata de buscar una alternativa, trata de buscar una forma para que eso no sea negativo para ti, para que eso no sea malo para ti ni para otro, ¿no? Pero ya te digo, cada uno es el único capaz de decidir qué es bueno y qué es malo, y cada uno también es capaz de percibir qué energías o qué me genera hacer o no hacer una cosa. Así que ojalá te haya respondido. Continuamos. Miguel Careaga desde México nos hace varias preguntas. Vamos a ir con la primera. Nos dice: hola Gabriel, he escuchado recomendaciones de usar el tarot para conocernos más y comprender nuestras circunstancias más que de conocer nuestro futuro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ese es un poco el enfoque por el que yo me encontré con el tarot. Ese es un poco el enfoque con el que yo me encontré con el tarot. Porque para trabajar con el tarot, tengo que conocerlo, ¿no? Tengo aquí una baraja que es una restauración del tarot de Noblet del año 1650. Entonces, es un sistema que tiene dibujitos, que tiene símbolos, que tiene números, que tiene palabras. Entonces, para yo poder leer el tarot, primero tengo que conocerlo, tengo que estudiarlo, tengo que ponerme a pensar qué colores tiene, qué formas tiene, qué número tiene, qué palabras tiene. Y luego también tengo que ponerme a reflexionar, tengo que ponerme a investigar qué emoción me genera ese dibujito, esas formas, qué recuerdos me trae a la mente esta escena, esta imagen. Tengo que ponerme a pensar qué palabras, qué significados se me vienen cuando yo veo esta imagen. Entonces, inevitablemente, para poder leer el tarot de la manera en la que nos pueda servir evolutivamente, ¿no? De la manera en la que nos pueda servir para mejorar nuestra vida, nuestro crecimiento o conocernos a nosotros mismos, tengo que hacer un trabajo personal con cada carta, ¿no? Y esto pasa de una manera muy simple, muy fácil. Cuando tú te encuentras con el tarot por primera vez vas a decir, wow, esta carta me fascina, me encanta, la disfruto, estoy enamorado de ese dibujito, ¿no? Pero luego veo otra carta y ya digo, esta carta me da un rechazo terrible, esta carta me da un miedo terrible, esta carta me da angustia, esta carta me da tristeza. Entonces, nos ayuda a pensar, ¿por qué esta carta me encanta, me da alegría? ¿Y por qué esta carta me da tristeza? Muchas veces tiene que ver con cuestiones, como le decía antes, ¿no? Del desarrollo de nuestra historia familiar, ¿vale? Hay una carta, no sé, el ermitaño, que tengo aquí, el arcano número 9, que es como un viejito, un señor que está ahí con una capa, ¿vale? Que tiene ahí barba, y tiene como algo en la mano, ¿no? Como una lámpara. En la mayoría de los tarot hay una lámpara en el ermitaño, ¿no? Por lo menos los que están basados en el tarot de Marsella, que eso es algo que quiero aclarar luego. Pero en una consulta, otra persona puede decir, bueno, yo lo que veo ahí es una botella, ¿vale? Una botella de vino, una botella de ron, o lo que veo ahí es una jaula. Entonces tenemos que empezar a pensar, si me genera angustia y veo una botella de vino,
¿Qué problemas tengo yo con el vino? ¿Qué problemas tengo? ¿Hay un alcohólico en la familia? ¿Soy alcohólico yo? ¿O qué problemas tengo con, si soy católico o cristiano, qué problemas tengo yo con la sangre de Cristo, que es el vino? Y si veo una jaula, yo me siento aprisionado o siento que he enjaulado a alguien. Entonces, el tarot inevitablemente es una herramienta de profunda búsqueda, como digo yo, psicoemocional, psicoespiritual, en donde primero tenemos que encontrarnos ahí, ¿vale? Y luego todas estas experiencias, cuando el tarot lo atravieso, lo vivo, lo siento, lo experimento, lo estudio, lo integro, ya voy a poder devolverle a la persona algo que sea útil para su vida, ¿no? En una lectura de tarot de este tipo es mucho más importante lo que la persona me diga, ¿no? Es mucho más importante la escucha del tarotista que lo que el tarotista pueda decir. Entonces, voy a escuchar todo lo que la persona que está enfrente tiene para decirme, voy a escuchar lo que la persona que está enfrente piensa, siente y vive cuando ve una carta, y a partir de ahí voy a ayudar a encontrar, ¿no?, esa respuesta que está buscando para que sea útil. Y bueno, y lo que le quería decir del tarot de Marsella es que uso tarot de Marsella porque la mayoría de los demás tarot que existen están basados en tarot de Marsella, incluso el egipcio. Bueno, hay muchas variedades, hay un tarot de gatos. Si ustedes ven la estructura, casi todos son 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, y los nombres se parecen de los arcanos. Entonces, lo primero que aparece en la historia con ese nombre, tarot, que es un nombre tan raro que no significa nada, pero también significa muchas cosas en muchas culturas, eh, tiene origen en esta baraja que es la baraja de Marsella, que también, bueno, hay bastantes versiones y bastantes reproducciones. Así que nada, ojalá haberte respondido esa primera pregunta. Vamos con la segunda de Miguel. Nos dice, ¿qué opinas respecto a la ley del desdoblamiento del tiempo o el contacto con el doble cuántico, el que en teoría conoce el mejor futuro posible de entre sus múltiples posibilidades? Bueno, conozco, en mi opinión, es una teoría muy interesante, eh, pero como no la he experimentado con certeza o no la he experimentado, es un poco difícil, ¿no?, hablar de eso. Pero yo creo que en el fondo va por lo mismo, ¿no? Porque tiene que ver con creer en que ese futuro que conoce, ese doble cuántico que viaja hacia allá y me trae la información, es el más apropiado. Entonces también es tener fe en mi propio futuro. Pero entonces a la gente que realiza esto yo les propongo que reflexionen bien, piensen bien, analicen bien si realmente es una respuesta de ese doble cuántico que funciona o es una respuesta de mi ego, ¿vale? De mi deseo, de que querer que las cosas sucedan de esa manera y no de otra. Esa es otra de los peligros de las predicciones, ¿no? El, el, el creer o el crear un futuro que tiene que ser así, de esta manera, porque me lo dijo el tarotista, porque me lo dijo mi doble cuántico o porque me lo digo a mí mismo, y ahora ya no podrá ser de otra manera. Y entonces aparece la frustración, la rabia, el enojo, etc. Entonces, más allá de que no lo he experimentado o no conozco, creo que tiene que ver con un mismo lenguaje, por una misma línea. Yo siempre digo, todo lo que es útil para ti es verdad, ¿vale? La verdad es lo que es útil. ¿Te sirve la Biblia, el catolicismo? Maravilloso. Si eso te hace bien, te hace mejorar tu vida día a día, te hace sentirte enérgico, te hace entusiasmarte por la vida, te hace generar proyectos, crear cosas buenas, maravilloso. ¿Te sirve el doble cuántico? Maravilloso. ¿Te sirve dibujar muertos? Maravilloso. Entonces, por ahí también es un poco la visión o la búsqueda en la que comparto esta lectura del tarot. Nunca me meto con la creencia de quien tengo enfrente, sino más bien al contrario, ¿no? Investigo, le pregunto y la utilizo para que esta persona que está en consulta pueda utilizar sus propias creencias, su propia fe para mejorar, para evolucionar, para recibir, digamos, esta respuesta que tiene el tarot para dar. Antes de seguir, vamos a dar unos pequeños consejos. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia.
y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia, es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas. Para Gabriel, en este caso nos vamos con Fátima Espinosa desde Argentina, nos dice: leía las cartas españolas muy acertadas. Lo dejé por algún motivo. Si quisiera retomar, ¿debería hacer alguna preparación especial? Cuando estudias psicoanálisis, hay que estar como muy atento a lo no dicho, ¿no? Más que a lo dicho, lo que se dice en lo no dicho. Entonces, interesante sería saber para poder devolverte una respuesta, lo dejé por algún motivo. ¿Cuál habrá sido ese motivo? ¿No? Ahí hay algo, ahí hay una clave. Para ella, obviamente, no para nosotros ni para mí que estamos escuchando, sino para ella misma. Entonces, reflexionar sobre ese motivo por el que dejó la lectura del tarot, y trascenderlo y transformarlo, crecer frente a ese motivo. Yo creo que si hay necesidad, hay ganas, y el tarot llama, porque el tarot es algo que es muy atractivo, es muy raro, es muy distinto, eh, favorece mucho la creatividad, la reflexión. Yo creo que el tarot para mí funciona como una gran biblioteca de símbolos, de experiencias y de recuerdos. Cada carta, cada combinación de cartas para mí abre abre un libro de mi experiencia, de mi conciencia, de mi sabiduría, de todo lo que aprendí en mi vida, de recuerdos, de chistes, de historias, de cuentos, de terror, de cuentos de hadas. Cada carta, cada combinación. Entonces, estudiar tarot nos permite todo el tiempo estar recordando, uniendo partecitas, desarrollando otras, desarrollando la creatividad. Por eso es también que muchos artistas a lo largo de la historia trabajaron o se acercaron al tarot, ¿no? Esa es la herramienta mágica. Yo te recomiendo, pero la magia no está en las cartas, que eso también me gusta aclararlo. La magia no está aquí en esto que es cartón impreso, cartón pintado muy bonito de colores, pero no, la magia realmente está en lo que sucede aquí, en lo que sucede aquí, en la mente, en la emoción, en el deseo, en el cuerpo. Ahí está la verdadera magia del tarot, ¿vale? Entonces yo te recomiendo que vuelvas a tomar contacto con él. Si recuerdas cómo lo leías antes, simplemente es volver a practicar, ¿vale? Porque eso va a establecer las nuevas conexiones neuronales o de recuerdos, ¿no? Que te vuelvan a conectar con la forma en la que tú lo leías. Y obviamente recomendarte estudiar todo lo que puedas estudiar, todos los libros que quieras. Hay un montón de autores, hay un montón de enfoques, hay grupos de Facebook que se dedican a estudiar el tarot, hay grupos de Facebook que se dedican a intercambiar lecturas de tarot. Simplemente es, si lo deseas, hazlo. No hay más excusas. Continuamos, en este caso hay una pregunta que se repite en varias espectadoras, en este caso María de Jesús desde Madrid, María de Jesús Madrid desde México, Noé Martín desde Argentina, Yulisa Grados desde Perú. Nos preguntan si existe el destino. ¿Existe el destino? ¿Está marcado ya? ¿Hay cosas que están predestinadas a suceder? ¿El destino uno lo hace? Yo soy de los partidarios de que el destino es algo que es algo maravilloso, pero que es maravilloso porque tenemos la capacidad de crearlo, ¿no? Para mí el destino es lo que yo sueño, ¿no? Entonces, hay dos tipos de formas de percibir el destino, ¿no? Hay personas que prefieren creer que el destino está escrito. ¿Por quién? Por un libro sagrado, por una Biblia, por una religión, por un Dios, por un ser superior, por una secta, qué sé yo, ¿no? Entonces el destino está escrito por algo o por alguien y yo lo cumplo. El destino está escrito por mi familia y mi familia dice que me voy a morir de hambre con ese trabajo, entonces el destino está escrito. Si el médico me dice que me voy a morir en un mes, el destino está escrito, ¿vale?
Y luego hay otra forma de percibir o de ver el destino, que es creer que todo el tiempo lo estoy creando y que el destino tiene que ver con mi mayor sueño, con mi mayor anhelo, ¿no? Porque si lo anhelamos, porque si lo sentimos, si lo deseamos, por algo está ahí, por algo lo deseamos. Conectar ese sueño, ese deseo con mi propósito de vida, que tampoco me gusta usar mucho ese concepto, esa palabra, porque yo creo que el propósito de vida va cambiando todo el tiempo y tiene que ver con hacer lo que quieras hacer y lo que te haga bien a ti y al resto. Primero tiene que hacerte bien a ti para que luego le haga bien al resto. Entonces ese destino lo voy a estar creando yo y ese destino va a tener que ver con mi sueño. Mónica Baz desde Argentina nos dice, ¿por qué cuando imagino que pasarán las cosas no pasan? A pesar de que está todo listo para que pase. Pero cuando las digo indudablemente, suceden. Gracias, Gabriel. Cuando las cuando las dice indudablemente. Sí, Vale, cuando las digo, indudablemente suceden. vale. Es interesante eso, porque ahí también va un poco por la propuesta que hago. Muchas veces imagino cosas que van a suceder, ¿vale? Tema de pareja, para que ustedes ahí deben estar o descojonándose o asustados en plan de todo lo que yo pienso que el otro hace o no hace cuando yo no estoy con esa persona, ¿no? Entonces muchas veces imagino un montón de cosas que luego no suceden. Pero si luego dice que las dice indudablemente, es decir, que no duda de lo que dice, y sí suceden. Entonces ahí se está uniendo algo que en la imaginación sola no funcionaba y no sucedía. Si yo solo me imagino, es una cuestión mental, es una energía mental, ¿vale? Tiene una vibración a nivel electromagnético, tiene una vibración en el cuerpo, ese pensamiento me genera emociones, me genera enfoques, me genera atenciones, pero puede que se quede ahí porque la mente automáticamente funciona así. Todo el tiempo está imaginando cosas. Usted ahora está viendo aquí la conferencia, pero está imaginándose también o pensando en que tiene que luego ir a hacer la compra, que se quedó sin queso de ese que el más le gusta, que tiene que comprar verduras, etcétera. Y también está pensando en que hay que llevar a los niños al colegio. No sé, la cabeza, la mente, todo el tiempo está pensando, la mente todo el tiempo está imaginando cosas. La diferencia en decirlo es que ya hay una cuestión que es que estoy poniendo fuera lo que está dentro. ¿Se entiende? O sea, estoy comunicándole a las otras personas o al universo, si se quiere, o a Dios o a mi entorno, estoy comunicando lo que quiero que suceda o lo que está pasando aquí. Y si además es indudablemente, es decir, que no hay duda, que hay una fe absoluta en que eso va a suceder, es decir, que también estoy poniendo una emoción. Entonces se están uniendo cosas que hacen que esa realidad se genere. Mi pensamiento, mi palabra, mi emoción, y además, si está mi pensamiento, mi palabra y mi emoción unidos para que eso suceda, también va a estar ahí mi acción, también va a estar ahí mi cuerpo y también va a estar ahí mi deseo. Esa es mi forma de ver esta cuestión de crear la realidad o de crear el futuro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque me gustaría poder hacer la lectura. Nos La lectura quedan colectiva. 16 minutos aproximadamente. Vale. Entonces, cuando tú me digas, paramos preguntas y hacemos esa práctica a los Yo creo cuando que. queden 10 minutos o Vale, cuando me vale. digas. Hacemos una preguntita más y hacemos una lectura colectiva. Ponemos Ok, el tarot en marcha. ok. Vamos con la siguiente en este caso. Patri desde España nos dice, ¿cómo nos puede ayudar el tarot en nuestro camino? ¿Qué podemos hacer los que aún no sabemos mucho? Gracias. ¿Cómo nos puede ayudar el tarot en nuestro camino? Bueno, la primera cuestión es a descubrirnos, ¿vale? Como les decía antes, si yo estudio el tarot, además de estudiar intelectualmente, ¿no? Racionalmente, por decirlo así, los símbolos, los colores, los significados,
las palabras, el juego de palabras, también de alguna manera me estoy estudiando a mí mismo. Me permite reconocer recuerdos, reconocer emociones. Incluso nos permite reconocer cosas que muchas veces no nos gustan, que están ahí adentro de nosotros, o cosas que teníamos guardadas y reprimidas hace mucho tiempo y que tienen que modificarse y que tienen que salir, que tienen que expresarse. Entonces, como primera cuestión, si tú misma o tú mismo te pones a estudiar tarot, es inevitablemente un encuentro contigo mismo. Para mí, el tarot es un espejo, ¿no? Muestra afuera lo que está adentro. Y si no me llama la atención o no tengo ganas de aprender o me parece, no sé, no me gusta, me parece inadecuado o no lo sé, puedo asistir a personas que me ofrezcan la lectura del tarot como como un espejo, a personas que me ofrezcan esta posibilidad de poder verme ahí para conocer por qué me está sucediendo lo que me sucede, ¿no? Muchas veces no podemos ver para adentro porque ver para adentro duele mucho. Muchas veces no podemos ver para adentro porque lo negamos, porque no queremos ver lo que ya hay ahí. Pero cuando viene una persona que puede leer estos símbolos, que puede leer estos dibujitos y hacer estos juegos, ¿vale? Y el consultante está escuchando, todas estas historias, todos estos juegos de imágenes, de palabras, van a estar moviendo ciertos mecanismos en la persona que escucha y también es alguien que, más allá de leer los dibujitos del tarot, es alguien que te puede escuchar. Entonces, hay dos opciones, ¿no? Aprender, ponerte a verte, a estudiarte a través del tarot, a reconocerte a ti mismo, o acudir a alguien que me pueda devolver un espejo que siempre me dé esa libertad de elección, ¿no? Que siempre me dé esa capacidad de mejorar o de reconocerme o de aceptarme en aquello que hay ahí. Una de las experiencias más comunes que tiene la gente que se lee el tarot, por lo menos con este método, es que no le decimos nada nuevo, no reciben nada nuevo, se reconocen ahí. Entonces, es una manera de decir, vale, o sea, me está pasando esto, o estoy sintiendo esto, o estoy pensando esto porque soy así, o porque esto está dentro de mí, o porque actúo, o así, ¿no? El soy así es una trampa también. Yo siempre digo que si soy así y nada ni nadie me puede cambiar, me he encontrado con mi primer límite, ¿vale? Porque somos seres plásticos. Nuestro cerebro, nuestras neuronas son plásticas, es decir, que se pueden ir cambiando, modificando. Y la neurociencia, ¿no? Habla de la neuroplasticidad y nos habla de todos los cambios, incluso pasar de un cerebro adicto a una sustancia a no ser adicto a nada, pasar de ciertos dolores a ciertas, no sé, transformaciones. Entonces, yo creo que esa es como la vía útil del tarot, ¿no? Que nos permita siempre conocernos a nosotros mismos, que nos devuelva un espejo de nosotros mismos y que nos permita también la libertad de elegir y de resolver y de mejorar sin necesidad de vivir sentencias, ¿vale? Yo creo que todas las sentencias nos limitan de los demás o de nosotros mismos. Y me olvidé de hablar de una de las cuestiones más importantes con respecto a las personas que predicen el futuro y son nuestras propias predicciones. Esas sí que nos afectan también. Esta predicción que hacemos mucho, que nos levantamos un día con el pie izquierdo de mal humor, no dormí bien, no lo sé, me levanto mal y ya digo, ¿no? Hoy va a ser un día malo, por no decir otra palabra, ¿no? Hoy voy a tener un día malo. ¿Qué es lo que sucede? Pues eso, tengo un día malo, ¿vale? Y, no sé, estoy preparando el café, se me cae, tal. Entonces, también tenemos que tener cuidado con las predicciones que nos contamos a nosotros mismos, porque esas también nos afectan, incluso aunque nuestra razón diga que no. Entonces, pues, esa yo creo que es un poco la forma más útil de utilizar el tarot. Bien, pues si quieres hacemos la práctica a partir de ahora, quedan 10 minutillos, así que Vale, cuando perfecto. quieras. Entonces, les voy a proponer un ejercicio que tiene que ver, es un experimento, puede fallar, que tiene que ver con
una manifestación tal vez del inconsciente colectivo o tiene que ver también con cómo funciona el tarot. La idea es hacer una lectura básica de 3 cartas, una sola lectura, una única lectura, buscando la posibilidad o la capacidad de responder a todas las preguntas que estén haciendo en este momento presente. Y también para las personas que vean este video grabado luego, que lo vean en YouTube, también pueden hacer este ejercicio, porque lo que vamos a poner en evidencia es que esto funciona más allá de la pregunta que se haga, ¿no? Uno puede estar preguntando sobre la pareja, el otro sobre el trabajo, el otro sobre tal, pero como esta historia que yo les voy a contar de estos personajes va a ser neutra, y estas personalidades y estas formas van a ser como neutras, no van a estar enfocadas a una cosa o a la otra, ustedes mismos van a experimentar esa magia interna que genera la lectura del tarot, que es justamente mi inconsciente o mi razón acomodando la historia que escucho en mi situación actual o en la situación por la que he preguntado. La magia sucede en sus conciencias, ¿no? La magia sucede en sus razonamientos y en sus inconscientes. Entonces, no importa en realidad quién lea el tarot ni cómo lo hace, sino más bien lo que a mí me vibra, me genera o me cuenta esa lectura de tarot. Entonces, para empezar, van a hacerse una pregunta del tipo que sea, pero que no tiene que ser por una respuesta por sí o por no, ¿vale? Imagínense una pregunta, no la tienen que escribir, no es necesaria escribirla, no va por ese lado, sino más bien es un ejercicio. Imagínense una pregunta que no sea como respuesta por sí o por no. Se los recomiendo que lo escriban en un papel en casa para que se den cuenta, porque muchas veces hasta que no lo escribo o hasta que no lo digo, no me doy cuenta. Por ejemplo, voy a ir el fin de semana a mi concierto favorito. Eso tiene como respuesta sí, vas a ir o no, no vas a ir. No valen esas preguntas. Y las otras preguntas que no valen son si tal persona o tal otra es el amor de mi vida, ¿vale? Si estoy dudando, yo creo que no lo es. Entonces, mejor preguntarle al tarot, bueno, y tampoco preguntar si es una decisión correcta o no. Si te alegra la vida, es correcta, si no te alegra la vida, no lo es. Preguntemos más bien, ¿por qué me sucede lo que me sucede? ¿Para qué me sucede lo que me sucede? ¿Cuál es la finalidad de que me suceda esto? ¿Cómo puedo avanzar en esto? ¿Cómo puedo resolver lo otro? ¿Cómo puedo atravesar esto? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Cuál es la finalidad? ¿Vale? Vayan haciéndose preguntas que tengan que ver con ese enfoque. Entonces, yo voy a barajar las cartas. Tengo aquí solamente los arcanos mayores, porque vamos a hacer una lectura básica. Y me voy a imaginar que ustedes ya tienen su pregunta ahí en su mente, en su inconsciente, y me la están enviando a través de estas redes energéticas, invisibles, o a través de la web, del internet, que es otra red invisible. Y me voy a imaginar que están llegando todas las preguntas a las cartas, a mis manos, y voy a sacar 3 cartas al azar, ¿vale? Para responder a esas preguntas. Da igual si no la tienen todavía, incluso pueden hacerla luego. A la pregunta saco una carta del comienzo, una del centro y una del final, ¿vale? Entonces, vayan centrando, vayan cerrando su pregunta, su lectura. Ya les digo, esto es un experimento, puede fallar. Lo vengo haciendo hace rato en las conferencias que doy, en la radio también. Esto empezó en la radio, que hacía así, a los oyentes les hacía imaginar una pregunta y yo respondía con el tarot. Y voy a leerles la primera carta. Primera carta de esta lectura, la papisa, el número 2. La papisa, que es como una especie de papa, pero mujer, ¿no? Está la película, ¿ven? Ahí ya tenemos. Sale la papisa y a mí me recuerda la película de la Pontífice, que se las recomiendo, es muy bonita. Y me recuerda también esa historia. Y también me recuerda un montón de otras cosas que tienen que ver con mi vida, con mi familia. Pero el número 2, la papisa en el tarot, tiene que ver con un momento de espera, ¿no? Tiene que ver con un momento de gestación de algo o de acumulación de algo, de acumulación de energía,
de acumulación de experiencia, de acumulación de saberes, ¿vale? Ella tiene un libro, está como tapada. Entonces, con respecto a la pregunta que han hecho, es posible que hayan venido para hacerse esa pregunta, hayan venido de un pasado en donde necesitaban esa situación de la papisa, tomarse un tiempo, esperar, gestar, acumular energía, acumular saberes, acumular dinero, acumular momentos, acumular experiencia, ¿no? Entonces podemos decir que con respecto a lo que han preguntado, hayan estado de alguna manera así, como en la dulce espera, como haciendo gestar algo, haciendo crear algo, ¿sí? También puede ser con una sensación de que falta más energía, falta más dinero, falta más tiempo, y ahí me quedo, ¿no? Esperando que suceda algo. Una vez que hemos atravesado la papisa con respecto a esto que han preguntado, tenemos a la fuerza que corresponde a el lugar del presente, es la carta que está en el centro, que es el número 11. Entonces, una vez que yo atravesé esa espera, que atravesé esa gestación, que atravesé esa acumulación de experiencia, de energía, hoy en día ya tengo la capacidad o la fuerza de avanzar o de encarar o de realizar aquello que quiero realizar o de manifestar aquello que quiero manifestar. La fuerza es el número 11 en el tarot y representa también a un nuevo comienzo. Claro, ustedes imagínense, si en el pasado veníamos con esa sensación de pesadez, de estar esperando, de estar acumulando, hoy en la fuerza es un nuevo comienzo porque todo esto que acumulé, que gesté, que preparé, que esperé, termina, ¿no? Y me toca tomar al toro por las astas, ¿vale? O tomar al león o a la bestia por los dientes. Entonces ahí la fuerza es una mujer que está tomando a ese personaje y de alguna manera lo está como indicando, lo está como focalizando hacia un lugar. Entonces la fuerza tiene que ver con eso, con el impulso generado por tanto tiempo de espera, por tanto tiempo de acumulación, que tengo yo esa capacidad. Entonces, con respecto a lo que han preguntado en este presente, yo les pregunto o les hago reflexionar sobre eso. ¿Estoy listo? Ya estoy listo, ya tengo la fuerza necesaria, tengo los elementos necesarios, tengo la experiencia necesaria, tengo que focalizarme, tengo que tal vez forzarme para impulsar, tengo que seguir mi impulso. Entonces la fuerza me está hablando de eso, me está hablando de un momento presente que es un nuevo comienzo donde yo ya puedo guiar esa energía que antes estaba gestando y acumulando. La carta que corresponde a la proyección, porque aquí no hablamos de futuro y no estamos adivinando, es decir, el hacia dónde vamos, ¿no? La papisa podría ser el desde dónde, que es esta gestación de energía, esta acumulación, el dónde estoy ahora, que es este nuevo comienzo donde tengo toda la fuerza necesaria, el impulso necesario, la focalización, ¿vale? Y va hacia dónde, que es el colgado, que es la entrega absoluta, ¿vale? El colgado es, me entrego a aquello por lo que he preguntado que al principio me daba tanta duda, tanto miedo y que me ha costado tanto tiempo gestar, acumular, estudiar, ¿vale? Entonces, una vez que yo tome el impulso o sigo mi impulso, mi fuerza de acción, focalizo mi fuerza de acción hacia el paso siguiente, llego a esta entrega absoluta que hace el colgado, porque si ustedes los ven al personaje, sí, está al revés, está atado por un pie, pero en realidad, si tú le ves la cara, no está sufriendo, de hecho está como riendo, como sacando la lengua, está como burlándose, está como en realidad de fiesta. Entonces el colgado nos anima a preguntarnos, ¿está atado realmente o es que se entregó? Pareciera también como que está descansando en dos árboles, ¿no? Como que está ahí, está muy relajado. Entonces,
todo aquello que al principio fue gestación, acumulación, espera, hoy me da la fuerza necesaria, la focalización necesaria, el comienzo necesario, el avance necesario para la entrega absoluta a eso que yo estoy preguntando, que además me trae como paz, como tranquilidad, ¿no? De una manera es esta... Gabriel, tenemos que ir terminando, perdón, porque se nos acaba Vale. ya el tiempo, estamos ya fuera de tiempo, cuando puedas. Vale. Bueno, no, y pues la entrega es justamente esto, ¿no? Lo que está sucediendo ahora. Entregarnos a el final de esta conferencia, que es un poco lo que ha sucedido durante todo el momento. Así que ojalá les haya servido. Muchísimas gracias, John, y a toda la gente de Mindalia. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando, está viendo, por las preguntas. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar por aquí. Pues muchas gracias, Gabriel, por toda esta información. Ha sido compartida en directo. Vamos a mirar aquí en países como Argentina, Estados Unidos, México, Chile, España, Ecuador, Estados Unidos, Alemania, Colombia, Venezuela o El Salvador. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra participación. Recordad que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Gabriel para que se despida de todos vosotros. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy curiosa, me ha encantado las preguntas que han hecho, me he sentido muy a gusto, más allá de que me he trabado un poquito por los nervios y tal. Tengo muchas ganas de seguir compartiendo otras cositas con ustedes. Bueno, recuerden que me pueden buscar, Gabriel Lumière, tanto en Facebook como en Instagram, porque suelo hacer todas las semanas lecturas gratuitas. Y bueno, nada, para que vean lo próximo que vamos haciendo. Así que gracias, Mindalia, gracias a toda la gente que está del otro lado, saludos a mi familia argentina, a mis amigos y amigas que están ahí mirándome, a mis alumnas, alumnas no me gusta decir, a mis estudiantes de tarot y de psicogenealogía. Y eso, inscríbanse también ahí, suscríbanse a Mindalia TV, colaboren, está bueno, unámonos todos y mi consejo es, anímense a ser lo que son, ¿vale? Y a disfrutar de sus creaciones y de su vida. Pues ahora sí, vamos a terminar. Recordaros, para finalizar, que mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. También puedes colaborar con nosotros suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, como siempre os digo, a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que hacéis posible esto, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.